vamos a pasar a nuestra última conferencia. Me han dejado la tarea más difícil de presentar a mi gran profesor, maestro, líder del Consenso Colombiano para Diagnóstico y Manejo de Infección por SARS-CoV-2, el doctor Carlos Humberto Saavedra. Gracias, Erika. Buenos días a todos. ¿Podemos montar? ¿Ya apareció o no apareció mi diapositiva? Bueno, yo les puse las conferencias a todos ellos y como ustedes saben, el que sabe, sabe, y el que no es jefe o coordinador de consenso, así que me tocó a mí la última, me la pusieron porque dijeron, hay que ponerle a decir algo, pongámosle algo como retorno a la normalidad. Entonces, veamos la siguiente. Mi conferencia va a ser así. Esta es la estructura que yo diseñé, espero que no termine aquí con este dibujito de lo que vamos a hablar. El primer punto del conflicto de intereses, tengo hartos. Pertenezco al grupo investigador de solidaridad en vacunas, de solidaridad en medicamentos, de solidaridad plus. Estoy involucrado con la industria en 2 moléculas para tratamiento de COVID-19 y también con VIH. Así que en un corto tiempo me generé muchos conflictos de intereses, pero bueno, esperemos que no sean afectados en esta conferencia. Hablaremos algo de pandemia y estado pospandemia, medidas de contención, costos sociales de las medidas, el regreso a la normalidad y riesgos pospandémicos. Yo creo que el interés de esta charla es que después de todo lo que hablaron el doctor Castellanos, el doctor Silva y el doctor Carlos Álvarez, demos un poquito de tranquilidad respecto a la situación actual. Y es que la historia de las pandemias se puede resumir grandemente en este trabajo epidemiológico del doctor Marani, en donde empieza a notarse cómo el riesgo poblacional para desarrollar una pandemia va cayendo significativamente. Esto significa que entre más bajo y más cerca al cero esté la línea, más riesgo de pandemias tenemos. Y en el mundo estamos aumentando nuestra capacidad de generar nuevas pandemias. Tan alto que se puede decir que hay un 0.25% acumulado por año de un nuevo episodio pandémico. Entonces vamos a tener nuevas pandemias y esto es lo que ha sucedido en el mundo con la aparición de los elementos pandémicos. Esto quiere decir que ya estamos pasando una y tenemos que prepararnos para la otra. Y nuestro reconocimiento y estructura de las pandemias surgió de la influenza española de 1918 y lo que nos mostraba es que el primer brote, pues, sensibiliza a la población, pero no produjo casi muertes. El segundo brote representó la mayor cantidad de muertes y después un tercero de un virus bastante estable. Así que en esta revista cubana de pediatría nos dice, mire, los virus se comportan con un gran pico pandémico, con nuevas variaciones que son pequeñas, que no generan problemas hasta que una nueva variación puede generar un nuevo episodio pandémico y esto es lo que teníamos nosotros conocidos para influenza y por eso hablamos tanto de influenza aviar hasta que vino un coronavirus y nos cambió la historia. Y esta es la historia de la pandemia de coronavirus y esta diapositiva es para mostrarles cómo las pandemias no se comportan uniformemente. Las pandemias se comportan de acuerdo a los diferentes tipos de países y un modelo muy importante que quiero yo resaltar aquí es el de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue un país que cerró fronteras, que bloqueó accesos, que vacunó a todo el mundo y en mayo de 2022 tiene su pico pandémico, o sea que no hay forma de escaparse del virus y todos los tenemos que enfrentar. Ya el doctor Álvarez les contó lo que va a pasar en Corea del Norte, pero no tenemos datos para ser graficados. Y cuando vemos la cantidad de personas que se infectan por millón de habitantes, empezamos a notar, y yo quiero resaltar, y puse aquí a Colombia comparada con países del primer mundo, mire nuestra cantidad de infecciones y mire otros países y mire Nueva Zelanda que cerró sus fronteras. Entonces, los casos acumulados se van a presentar y no importa qué hagamos, vamos a enfrentarnos como población a los diferentes virus. Aquí lo que vamos a ver es la mortalidad y también quiero resaltar que Colombia está al rango de los países del primer mundo. Y esto, me gusta resaltar este nivel, es nuestros recursos no son los del Reino Unido, ni los de Estados Unidos, ni tantos recursos como los de Chile, pero nuestra mortalidad acumulada está en su rango. O sea, hemos hecho algo bien. Y esto es los países que tienen muchísimos recursos y cerraron sus fronteras. Ustedes saben que China cierra completamente y Nueva Zelanda cerró y hasta ahora está abriendo. Entonces, contener el virus se puede, pero se requiere mucho esfuerzo y después van a pagar el precio porque igual lo vamos a presentar. Esta diapositiva es para como contener un poco
las aves de mal augurio que dicen que mire cómo aumentamos la mortalidad sobre la basal. Tal vez lo que sí aumentamos fue la capacidad de reporte. Y Colombia, en estos mismos seguimientos de nuestro mundo en datos, dice que no tiene subregistros de muertes por COVID. O sea, nuestro nivel de subregistros de muerte, no de infecciones, sino de muertes, está en el rango del 0.5% al 0.10%, que es un rango de error bastante aceptable. O sea, estamos muy bien. Y sin embargo, la mortalidad aparece por encima de los otros países. Es que aumentamos nuestra capacidad de seguimiento. Antes no teníamos esa capacidad de seguimiento de la mortalidad. Y esta es la forma en que se ha comportado la pandemia en el mundo. Y entonces aquí vemos las primeras variantes, las variantes alfa, delta, beta, y aquí el gran pico de Omicron y cómo se está acumulando en todo el mundo el pico de Omicron y está bajando, y aquí va a volver a aumentar con las nuevas subvariantes de Omicron que ustedes conocen. Y esto es en Colombia. Las variantes ancestrales, el pico Mu que nos costó gran cantidad de vidas e impacto, que fue una bendición y una maldición. Fue el momento más grande de infección y mortalidad, pero ustedes ven aquí algo que yo resalto, la aplicación del índice de resiliencia poblacional que aplicó el ministerio para retornar a la normalidad. Pero mire que esa Mu hizo que Delta tuviera un piquito pequeñito y Omicron tuvo un pico más alto que la variante Mu, pero muchísimo más estrecho, ¿cierto? Y eso es lo que significa nuestra inmunidad poblacional o lo que estamos pasando. Esta diapositiva del doctor Jung, que es el asesor del primer ministro para Corea del Sur, donde se hicieron las cosas muy bien, plantea dos formas de contener las pandemias o de contener el fenómeno pandémico. Uno, que es de impacto efectivo y prolongado, que requiere tratamientos y vacunación, pues es muy difícil en su aplicación, despliegue y toda cosa, tiene un muy alto costo, pero es muy efectivo. Y las medidas que ejercimos nosotros en todo el mundo, la evaluación, el seguimiento y el tratamiento, mantener el distanciamiento social, que fueron aplicadas inmediatamente, pero que tiene un gasto continuo, recurrente y un gran daño social. ¿Y cómo se preparó el mundo para esta pandemia? Reacción inmediata, y ustedes se acuerdan cómo los políticos empezaron a decir, ¿por qué no cierran el país? ¿Por qué no cierran el aeropuerto? ¿Qué es el colmo? Pues esto fue lo que hizo el mundo y todos nos encerramos. Entonces nos centramos en confinamiento, todas las personas entrando en depresión, desesperación, apoyo y soporte, y eso fueron solo 3 meses. Cuando vemos atrás, después de 2 años, decimos solo 3 meses y fue muy impactante. ¿Cuál fue la gran medida que empezó a cambiar las cosas? El uso de mascarilla. Y entonces aquí se comparan los países que no implementaron el uso de mascarilla con los que sí implementaron el uso generalizado de mascarillas. Y empieza a notar la gran diferencia que existe. Nosotros al principio no la quisimos ver rápidamente, pero ya vamos a ver una diapositiva con gráfico igualito a la primera diapositiva que les mostré de niños, en el que muestra cómo no fuimos tan tardíos en el uso de mascarillas. Por supuesto, pruebas y muchas más pruebas, que pues es el eje fundamental de los aislamientos apropiados de los contagios y mantener el distanciamiento físico. En Colombia, ¿cómo nos comportamos? Mire esto. Aquí empezó el confinamiento masivo. Era marzo. Aquí fue nuestra demora en el uso de mascarillas. Mire que no pasaron 20 días en que los otros países implementaron la mascarilla y nosotros nos dimos cuenta y empezamos a usar mascarilla obligatoriamente. Abril. Aquí alcanzó Colombia en la máxima capacidad de testeo, que estamos hablando de mayo-junio, donde los laboratorios se incrementaron. Y aquí, pues tenemos nuestras variantes ancestrales, empezamos nuestra vacunación y estamos hablando de diciembre de 2021 que llegaron y empezaron en diciembre de 2020, febrero de 2021. Aquí empezó la vacunación más por poblaciones, de acuerdo a lo que nos llegaba, y empezamos a incrementar, mire, y esto es personas con al menos una dosis de vacuna y con esquemas completos. Y a pesar de nuestra vacunación, nos cayó Mu, pues estábamos con muy pobre cobertura, estábamos en el 25% de la población y eso fue muy costoso para nosotros, pero después esta vacunación más esta infección hizo que esta variante de Omicron fuera tan delgadita. Así que, sumando todas estas medidas, nuestra vacunación empezó 1 año aproximadamente después del primer caso reportado. Nosotros empezamos vacuna efectiva en febrero,
y el primer caso reportado había sido en marzo del año anterior. Y después de muchos años, el doctor Young nos comparte cuáles fueron las medidas efectivas realmente. Y empezamos, los aislamientos de los casos confirmados sirve muchísimo, el autoaislamiento, las pruebas masivas, el rastreo de contacto y las cuarentenas. Pero note esto, después de un periodo de aproximadamente 6 meses, las cuarentenas se tornan inefectivas, porque ya el virus está circulando. Y todas estas tienen muy baja efectividad y alto costo, restricción de reuniones, horarios comerciales, cierres de escuelas, cierres de fronteras. No sé si ustedes vivieron en algún momento una de estas formas de contener la pandemia y posteriormente, después de 6 meses, se torna inefectiva. ¿Y cuáles son las que siguen siendo válidas permanentemente? De esas, uso de mascarilla e higiene de manos. Entonces, lo que debemos resaltar es que nos quedamos aquí. Nosotros debemos continuar teniendo en cuenta esto, pero no ahora, como ustedes ven, todos estamos sin mascarillas felices, y es porque hay que esperar cómo se comporta la evolución de los virus pandémicos. Esta es la estrategia del índice de resiliencia epidemiológica sobre el cual hubo muchas dificultades y lo que ellos planteaban es un ciclo de mitigación progresiva de las medidas de contención. Y los planteaban sobre unos puntos muy importantes de la capacidad de vacuna, la seroprevalencia, la capacidad de responder a los casos críticos y la capacidad de hacer pruebas, y hacían un número que le generaba el índice general de resiliencia. Y entonces aún sigue siendo válido y dice, los que estén vacunados de más del 75% pueden salir a las calles sin tapabocas, pueden reunirse sin tapabocas, y empezamos a tener discusiones sobre ¿y para qué sirve? Esta es una discusión que se hizo por parte de la maestría de epidemiología de la Universidad Nacional, en donde comparó cuando se ejecutaron medidas de restricción, cuando no se ejecutaron, y lo que más llama la atención es que para ellos las medidas de restricción no tienen ninguna efectividad o tienen muy baja efectividad contra no tenerlas, excepto que estas medidas de liberación fue en países con mucho potencial económico, con mucha capacidad de muestreo y con mucha capacidad de contención de los casos sintomáticos. Entonces, pues, tiene sus dificultades y yo plantearía que una estrategia de retorno a la normalidad es bastante rápida, pero las contenciones son muy costosas. Y entonces aquí empezamos a ver cómo se cayeron los mercados bursátiles, pero eso no nos dice nada, nos dice más esto. Esto es el índice de pobreza mundial. La proporción de población que vivía en la pobreza cuando empezó la pandemia era de 644 millones y mire cómo se incrementó progresivamente hasta cerca de 730 respecto a la proyección pesimista de COVID, de pobreza mundial por la pandemia. Y esto es para Latinoamérica. 27 millones de personas en la población de la pobreza extrema. O sea, esas medidas de mitigación y de contención fueron extremadamente costosas y para Colombia también lo fueron. Estas son las medidas de Colombia. El gráfico de personas en pobreza era de 8.2% en pobreza extrema cuando empezó la pandemia y actualmente estamos en 12,2%. Este 12,8% es del año pasado y ya estamos en 12,2%, o sea, lo mismo. Y en pobreza general, 40% de los colombianos viven en pobreza. Nosotros somos de los muy beneficiados que podemos venir a un congreso. La mayoría de la gente tiene que comer 2 veces al día si acaso y no puede asistir a los congresos ni a estudiarse. En este momento, por la pandemia, cuando estuvimos a 34%. Entonces, esta diapositiva me gusta ponerla, o me gustó muchísimo, porque el precio más alto lo pagaron los niños. Y entonces, 60% de los niños de Latinoamérica perdieron un año de su actividad académica. En Colombia se aumentó 5 veces la vinculación de niños a grupos violentos de diferentes características. O sea, el reclutamiento de niños para las bandas criminales se incrementó de manera significativa. La deserción escolar aumentó a 61%, cifras cercanas a 15 años, asociada a desempleo juvenil y aumento especialmente en la brecha de género, más las niñas que los niños. Entonces, necesitamos descorrer ese velo de contención y volver a la normalidad y volver a ver la luz del sol lo más rápido posible. ¿Y cómo aseguramos un retorno seguro? Primero, sabiendo que no existen fórmulas mágicas. O sea, cada país o cada población puede retornar de manera diferente. El comportamiento es heterogéneo en el mundo, en las regiones, en el país y en los municipios. No podemos buscar que todos volvamos a la normalidad de la misma manera. Y la definición de un retorno seguro pues es multidimensional, no es absoluta, no es única.
¿Qué claves necesitamos tener? Primero, conciencia poblacional, en la que la gente entienda y sea capaz de comprender y actuar en consecuencia de la importancia de la participación en las medidas de mitigación, de la autogestión de su riesgo y generen acciones eficientes. Desde el punto de vista técnico, la palabra mágica de inmunidad de rebaño, por esa inmunidad de rebaño no se construye solo con vacunas, requiere heteroinmunidad, dosis de vacunación efectivas y, por supuesto, refuerzo. ¿Y cómo vamos a reconocer esas medidas efectivas? Pues lo más importante, esquemas completos de vacunación. Ustedes vieron la diapositiva, alcanzamos 60% de personas con esquemas completos. Hay mucho temor y de los efectos adversos aún más con que es solo un dolor de hombro, lo más significativo. Bueno, hay otros efectos gravísimos, pero se ven ocasionalmente y no tan graves como hospitalizarse en la UCI. Uso de mascarillas en recintos mal ventilados y cerrados, la higiene de manos persistente, no dar la mano. Ustedes están viendo que yo, por favor, no demos la mano, y tengo mi alcoholcito aquí cuando la doy. Y el reconocimiento de síntomas y autoaislamiento. Esto es para decir cómo vamos las vacunas en el mundo. Entonces, pasemos rápidamente porque ya los números están. Colombia está verdecito, clarito, bien, pero no tan bien como otros países. En Colombia, la efectividad de la vacuna poblacional demostró ser muy buena para disminuir acceso a los hospitales, muerte y unidad de cuidados intensivos, y todas las formas que traemos de vacunas, aunque se comportan diferente, funcionan. Y este estudio es poblacional del Ministerio de Salud y miren cómo es muy importante que el individuo no vacunado tiene mucho menor riesgo de entrar al hospital. Esto es para decirles, oye, y de usar mascarillas también funciona bastante bien, y entonces entre menos mascarillas se use, pues más riesgo de infección van a haber. Esto es el índice de transmisión del virus. Entonces la única forma de contenerlo es aumentar el uso de mascarilla durante el mayor tiempo posible, cuando estemos en sitios cerrados y haya personas cercas o aparezcamos frente a una situación epidémica. Eso es muy fácil decirlo. Este estudio demuestra cuánto tiempo real usan las personas mascarilla y ustedes ven que más de la mitad no alcanzan a usar la mascarilla efectivamente durante una hora. O sea, usamos mascarilla por placebo, pero que nos la pongamos bien como debe ser, no. Y este es más crítico. La gente no se lava las manos y está en los hospitales en periodo de COVID. Esto es trabajadores de la salud de Estados Unidos en un momento COVID y su uso de higiene de manos fue de 50%. Entonces, pues estamos en una situación difícil. Y respecto a la inmunidad a la gente expuesta, estos son los riesgos de personas aproximados que están infectados en Colombia. A partir de los casos y en su registro del 11%, diríamos que todos los colombianos ya tuvimos COVID, y eso parece ser cierto porque el estudio de seroprevalencia del Instituto Nacional de Salud hace un año dijo que hasta el 89% de los colombianos podríamos haber tenido contacto con COVID, y ese rango puede estar entre 76.2 y 89%. Así que hay mucha gente que ha entrado en contacto con el virus y por tanto hay una inmunidad significativa que incluye todos los procesos infecciosos con los que murieron durante los picos pandémicos, y note la diferencia de mortalidad de lo que sucedió durante la variable mu y cuando ya la vacuna estaba cubriendo ampliamente la situación. Creemos que aproximadamente 82% están infectados, esquemas completos 69% y al menos una dosis 80% de personas. Así que podríamos decir que tenemos inmunidad de rebaño y podemos chulear lo que propone el doctor John de tener vacunas eficientes, y lo que no tenemos por decisión política es pase de vacunación, que sería muy importante tratar de involucrar el pase de combinación y entrar rápidamente a las medidas de retorno a la normalidad, donde tener evidencia de vacunación de las personas es la más eficiente para que todas las actividades sean normales. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar nuevas situaciones de riesgo. Y entonces, ¿qué va a pasar en el periodo post-pandémico? Ya estamos saliendo y entonces empezamos a ver las variantes y el riesgo de contagiosidad de esa diapositiva, todas las personas la conocen, y aquí empezamos a ver cómo en Estados Unidos las variantes de Omicron están disparándose de manera significativa y van a seguir disparándose porque las infecciones van a seguir produciéndose a pesar de la vacunación. Y estas son las variantes circulantes en Colombia, las tenemos ya todas y se han reconocido, se han hecho 609 secuenciaciones y 47 linajes diferentes han sido encontrados. Y hemos encontrado linajes Omicron y variantes de Omicron ya dentro de Colombia, pero no se han generado tantos picos
como los que se esperaban. Y ya el doctor Castellano, ya Edwin, ya el doctor Silva nos dijeron cuánto han variado los virus, y estas son las cantidades de mutaciones acumuladas a través del año, y esta es una secuencia de lo que sucedió en Sudáfrica, que genera todas las variantes, y ustedes empiezan a notar cómo hay cientos de variantes que se categorizan, pues diferentes sistemas de tipificación o caracterización que existen en el mundo, que tienen que unificarse para poderlas nombrar. Y son tantas que ya ustedes vieron y han escuchado que se está hablando de que hay un SARS-CoV-3. Pero hay que tranquilizarse. La mitad de las personas que sufrieron SARS-CoV-1 tuvieron inmunidad contra SARS-CoV-2 cerca de 10 años después. Entonces no nos angustiemos con todas estas cantidades de variantes, sino tengamos en cuenta que existe una inmunidad de memoria, de reserva, que no se manifiesta con los anticuerpos neutralizantes específicamente, sino que nos mantienen protegidos y nos permiten volver a las actividades normales como lo estamos haciendo sin ningún riesgo. No son los únicos riesgos pandémicos, y estos últimos 5 minutos los quiero dedicar a esto. La influenza ha vuelto a aparecer y ya tenemos presencia de H3N2 y tenemos vacuna en Colombia, ya está disponible, que nos ayuda a protegernos contra la influenza, porque en Colombia, este es el pico de Omicron, en el intervalo entre Delta y Omicron tuvimos pico de sincitial respiratorio y no nos dimos cuenta, y tuvimos un piquito de influenza. Y actualmente ya Bogotá tiene un pico de sincitial respiratorio e influenza en niños. Y ya están pidiendo ampliación de camas, y todos los que trabajan aquí ya saben que tenemos problemas con virus respiratorios en niños no COVID. ¿Cierto? Esta es la recomendación de lo que debe contener la nueva vacuna que está disponible en Colombia contra influenza y que funciona, y que los invito a vacunarse. Pero también tenemos el informe de nuevas presentaciones de virus viejos, como este caso resumido el 29 de abril de la Organización Panamericana de la Salud, de 169 casos de hepatitis en niños. Edad entre 1 mes y 16 años, 12 países reconocidos, 85 casos estudiados para adenovirus. De los 85, de los 169, 74 fueron positivos, ¿cierto? Da una 87% de probabilidad de asociación entre la hepatitis en los niños y el adenovirus. Ahora, no es causalidad, y por eso la Organización Mundial de la Salud no dice que está asociado a adenovirus todavía. Pero no es nuestro único problema. El riesgo pandémico se incrementa con la deforestación, el cambio climático, los desechos, la basura, la invasión, las inundaciones. Entonces tenemos un problema y parece que no aprendimos nada, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Tenemos otras epidemias como la epidemia de obesidad infantil, que aumenta el riesgo de infartos. Tenemos una epidemia, como ustedes lo vieron, de pobreza y mucha población vulnerable, sobre la cual no estamos generando intervención. Se nos ha olvidado la intervención y la contención de la pobreza para evitar que las personas vivan en condiciones de vulnerabilidad, que representa a la mitad de la población mundial. Tenemos el riesgo de resistencia a los antibióticos, que se incrementó con todos los casos de hospitalización en COVID-19, y ustedes, cualquiera de ustedes que tenga trabajo en un hospital va a saber que tiene una resistencia incrementada, aparición de carbapenemasas y otras formas de resistencia más allá de lo significativo. Siempre habrá la amenaza de un nuevo virus, como en este caso del ébola, que tuvo un rebrote hace un mes en Sudáfrica, y entonces tenemos que sacar grandes conclusiones. La primera gran conclusión sobre todo esto del retorno a la normalidad es que somos una aldea global, y los más favorecidos tienen que respaldar a los menos favorecidos, porque si no van a terminar aquí. Y esto está sucediendo con los países desarrollados. Están entrando a la zona de riesgo y no se han dado cuenta. Su población está deteriorándose significativamente. El mundo es una aldea global y debe estar interconectada. Si hubo éxito en la contención de esta pandemia, fue por la capacidad que tuvieron los diferentes laboratorios de conectarse, informar y acompañar el desarrollo del conocimiento en SARS-CoV-2, y eso permitió el rápido desarrollo de vacunas, el rápido desarrollo de medicamentos directos contra el COVID-19. Entonces, esto fue un éxito. El trabajo es de todos. O sea, esto no lo puede hacer uno solo. Cada vez que ustedes dicen, ¡ay, que el coordinador! No, yo no hice nada. El consenso se hizo por ustedes y por todo el esfuerzo de los médicos que consideraron que su aporte podría ser valioso para el país.
Entonces, todos estamos involucrados. La vacuna es la clave, o sea, no se puede abandonar la vacunación, debemos insistir. Aquí es algo muy importante, la cuarta dosis de refuerzo es necesaria en personas mayores de 60 años. Es absolutamente necesario que toda persona mayor de 60 años tenga un cuarto refuerzo para optimizar su competencia inmune. Podría favorecer a los mayores de 50 años y por eso se dice que de 50 en adelante debemos recibir la cuarta dosis. Los trabajadores de la salud, pues ya con 2 dosis y un refuerzo parece ser suficiente por ahora, excepto por la edad. Y por supuesto, esta es la conclusión más importante, que no importa todo lo que hemos aprendido, estamos en riesgo de perder esa información y que se convierta en humo. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias y excelente manejo del tiempo, como usted mismo lo dice, muy puntual.